Uno de los empresarios que se pronunció en contra pues fue Antonio Lancaster Jones, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Él explicaba que las iniciativas de reforma laboral, como el otorgar el doble aguinaldo, la reducción de la jornada laboral, pues dijo que todo ello tendrá un impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas. Señaló que una vez que este tema ya se aprobó en comisiones y que incluso pues ellos ya lo habían hablado directamente con los diputados y con los responsables, pues dijo que parece que es un tema que no va a pasar en este momento. Sin embargo, dijo que es necesario enfocarse en generar mayor riqueza. También Enrique Cervantes, coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, explicaba que con todas las iniciativas laboradas presentadas, pues hay que tener cierto cuidado, se tiene que cuidar al trabajador, pero también dijo se tiene que tener un equilibrio por consideración con las pymes. Dijo que preocupa que a las pymes les esté costando mucho trabajo sobrevivir y que en la pandemia murieron más de 600,000, por eso dijo que es importante analizar el tema. Y bueno, para todo ello el día de hoy y para ampliar esta información y conocer su punto de vista, saludo con gusto, como todos los lunes, a Juan Pablo Martínez, empresario y expresidente de Coparmex en Puerto Vallarta. Juan Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saraí? Buenos días. Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Juan Pablo, pues nos gustaría mucho conocer tu opinión en torno a estas propuestas que se han presentado, que se siguen analizando con respecto pues a estas reformas laborales, específicamente el tema de los aguinaldos, que se habla de duplicarse de 15 a 30 días y hemos venido abordándolo incluso desde el año pasado en torno pues a todas estas modificaciones que se pretenden hacer y en las cuales muchos de los empresarios pues se han pronunciado en contra, no porque se realicen, sino porque han señalado que se tiene que encontrar un equilibrio, que se tiene que encontrar la manera de no afectar sobre todo a las pymes. En este sentido, pues nos gustaría conocer tu opinión, Juan Pablo. Así es, Saraí. Como hemos visto desde mediados del año pasado, en la Cámara de Diputados y en los senadores han ingresado muchas modificaciones precisamente a leyes secundarias en materia laborales. Parte de esas es precisamente una de ellas es la llamada Ley Silla, que ya la semana pasada, como tú bien lo sabes, fue aprobada en comisiones en el Senado y está a punto de subirse también a lo que es el Pleno, para posteriormente pasar también a la Cámara de Diputados. Esta y otras propuestas de modificación, Saraí, a los que nosotros como empresarios hemos estado en contra. Simplemente lo que hemos dicho es que tienen que ser esta de manera evolutiva, tienen que ser de manera constitucionaria por pasos. Así como desde el 2016 Coparmex y muchos otros organismos empresariales estuvimos a favor del incremento paulatino a el salario mínimo, así también solicitamos que este tipo de modificaciones a las leyes sean de manera paulatina y que le permitan al empresario, que le permitan a pues ahora sí los generadores del empleo, pues tener conciencia y establecer en sus programas anuales este tipo de gasto que de momento no se tiene contemplado. Hablábamos, Saraí, también hace un momento del tema del incremento de lo que es salarios, hablamos también del incremento de lo que es los pagos anuales. Entonces, eso por supuesto que impactará fuertemente al empresario, porque al final de cuentas es algo que todavía no se tenía previsto, es algo que todavía no se ha aprobado y que sin embargo, si se llega a aprobar, pues sí aplicaría ya desde este primer año a finales de año. Y en todo este contexto, Juan Pablo, está también el tema del empleo, es decir, se ha mencionado que en el caso de Jalisco, en el caso de Puerto Vallarta, pues el déficit, el tema para cubrir las vacantes que hoy en día se tienen ha sido complicado. ¿Tú consideras que todos estos cambios que se pudieran generar afectaría también en este tema? Definitivamente, porque ahorita todavía traemos una déficit de alrededor de entre 5,000 y 7,000 puestos laborales solamente en Puerto Vallarta. Entonces, si le sumas a eso el incremento en las responsabilidades que tenemos como patrones, por supuesto que va a demeritar en la inversión que pudiéramos tener los empresarios para este año. Hoy por hoy, Saraí, nosotros pedimos a los gobiernos, tanto estatales como federales, que sean conscientes del proceso en el que estamos viviendo. Es un año electoral como tal. Muchas de estas propuestas o de estas modificaciones a la ley se pueden deshilar de electorales, sí, de populistas, y entonces creemos que es innecesario que se lucre de esta manera,
con el sector de los trabajadores, con el fin simplemente de llamar al voto, ¿sí? De buscar adeptos o de buscar algún tipo de beneficio para los partidos políticos. Es importante, por supuesto, que estas modificaciones sí se lleven a cabo, pero insisto, de manera paulatina y en concordancia y en acuerdo con todos los sectores productivos, no solamente de la ciudad, sino del estado y del país. ¿Se tendrá identificado cuál es el sector que más se ve perjudicado con todos estos cambios? Y bueno, también se ha mencionado mucho que son las MIPYMES, son las pymes las más afectadas. Sin duda alguna, Saraí, hoy por hoy el 80%, ya lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, de la fuerza laboral de este país y del estado y del municipio, por supuesto, lo llevan a cabo las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Empresas que tienen entre 10, 15, 20 trabajadores. Y aquí en Puerto Vallarta, sin lugar a duda, el tema del sector turístico, los prestadores de servicios turísticos serán las empresas más afectadas por estas decisiones. En este contexto también, Juan Pablo, pocas veces se entiende el por qué no aceptan que se incremente el salario, el por qué no aceptan que se incremente pues el tema del aguinaldo. ¿Cuál es la afectación que ustedes pueden llegar a tener en términos generales? Podríamos manejar, Saraí, que un ejemplo, una empresa hace su planeación anual. Cuando estas decisiones se toman en mitad de año o a principios del primer semestre, pues tal vez en su momento no la tienen presupuestado para los efectos de las empresas. Entonces, pues sí es una afectación que pueden tener de manera considerable y que entonces las empresas a lo largo de este proceso pues tendrán que buscar los ingresos extras precisamente para poder cumplir con estas obligaciones. Es importante estar ahí que los gobiernos de los estados y la federación tengan consciente esta situación, porque al final de cuentas pues puede llegar al cierre de empresas o el cierre de trabajos. Muy bien, Juan Pablo, pues yo te agradezco mucho, como siempre, escuchar tu opinión acerca de los diferentes temas que se abordan, en este caso específico también pues en materia económica. Te agradezco y te deseo que tengas un excelente inicio de semana. Igualmente, Saray, un saludo como siempre a todo tu auditorio y como siempre estamos a tus órdenes. Buen día.